Listo. Hola, buenas tardes. Seguimos entonces con la segunda parte de la charla Los sabores de Mesoamérica, los orígenes de la gastronomía local, de la gastronomía regional. Acabamos de terminar la primera parte, esta ya es la segunda, con una muestra de cómo se servían los alimentos en la época prehispánica. Vamos a estar viendo piezas arqueológicas, vamos a estar viendo también algunos vasos con pinturas que tienen imágenes pintadas que nos muestran cómo era que se servían algunos de los alimentos que nosotros ya vimos en la primera sección. Esta sección se titula ¿Qué nos dice el arte prehispánico sobre el arte de comer y beber? Y tenemos un vaso, esta es una fotografía, es un vaso cilíndrico, pero la técnica es la fotografía en desplegado, lograda inicialmente por Justin Kerr. Ahora ya hay otras personas que hacen también esa fotografía en desplegado con una cámara especial y logran desdoblar, digamos, las imágenes de las piezas que de otra forma pues sería visible nada más si uno les da vuelta. Entonces, este vaso está en custodia de la Fundación La Ruta Maya y tenemos a un personaje que está sentado en una banca y ustedes pueden ver a sus pies un platón con bollos o con alguna forma de tamal colocado a la base de sus pies. Hay un personaje que le está entregando un vaso, una ofrenda, y el registro de glifos, este ya ha sido estudiado también, está indicando que este gobernante está recibiendo la visita de dos vasallos de otros lugares, y él está sentado en una banca, posiblemente una banca de estuco, como generalmente eran en los palacios mayas, con pintura roja. Pero ustedes ven aquí atrás hay lo que podría ser un cojín, cortinajes. Entonces estamos viendo que es una escena dentro de un palacio. La mayoría de vasijas y de vasos que eran ceremoniales o eran vasos reales van a representar imágenes de algún evento que ocurrió, sea una visita diplomática o una ascensión al trono o algún ritual especial, en donde se muestran los diferentes personajes y las acciones que están haciendo. Es muy frecuente encontrar vasos de la época del clásico tardío, estamos hablando entre el 600 y el 900 después de Cristo, con escenas completas y con jeroglíficos que van a explicar quiénes son los involucrados, qué están haciendo y por qué. Entonces vemos acá ya un platón trípode, o sea, tiene 3 soportes y su decoración posiblemente es imitando la piel de jaguar con la orilla roja. Hay variedad de formas que vemos acá y es bastante común ver cerámica con formas bastante simples. Aunque la decoración sea más complicada, las formas comenzaron hace milenios inspirados en la naturaleza. ¿Por qué fue esto? Pues precisamente porque hay varios frutos o cáscaras, digamos, de algunos cultivos como las calabazas o las pochas del árbol de morro, que podían secarse al sol, y eso nos dio las primeras formas naturales de un contenedor. Estamos hablando que al momento en que empezó ya de recolectores y cazadores al sedentarismo, y ya los primeros cultivos, pues los recipientes empezaron a hacerse de cáscaras naturales y a inspirarse después las formas en ya la cerámica, al momento que ya se comenzó a hacer la cerámica posteriormente en la historia, pues basándose e inspirándose en la naturaleza. Tenemos acá varias jícaras, lo que nosotros aquí en Guatemala conocemos como jícara o la cáscara seca del morro o de las calabazas. Tenemos otro ejemplo acá que se siguen utilizando, y luego vemos que las formas que comenzaron por lo menos en la cultura maya y otras culturas en Mesoamérica,
a imitar estas formas. Tenemos acá varias vasijitas que tienen forma de huicollitos o pequeños calabacines. Este cucharón precioso, los tres ejemplos que tenemos acá están en custodia de la Fundación Ruta Maya. Este es un cucharón o es una pequeña vasija con mango largo y vertedera. Precioso. Este tendrá unos 8 centímetros de alto. Y lo más, una anécdota sobre esta pieza es que fue hecha para zurdos, porque para que la vertedera pueda funcionar bien, pues hay que agarrarla con la mano izquierda. Desde cerámica, esta es bastante temprana. Y acá tenemos pues ejemplos, estos ya son del periodo clásico, entre el 250 y el 900 después de Cristo, imitando la pintura como si fuesen calabazas. ¿Se acuerdan que tiene aquí el centrito y la forma de representar? Eso ya es pintura. Están representando una calabaza. Tenemos también a lo largo de la historia y las diferentes regiones que conforman el área maya y Mesoamérica, diferentes ejemplos que dependiendo el lugar y dependiendo los recursos que tenían cerca, iban a representar la similitud con diferentes plantas, especialmente las calabazas. Acá tenemos una vasija trípode con vertedera, tiene 3 lóbulos. Esta está representando una forma de ayotío. Estas vasijas, estas son fotografías tomadas por la doctora Dori Rins Boudet. Este es el famoso cuenco de Acazahuastlán, que tiene acá, está muy labrado. Este es de cerámica también. Y esta vasija también representando lo que podría ser una calabaza. Esta definitivamente una calabaza y tiene pintura en azul maya también. Y estamos viendo acá, en este caso, una jícara labrada. Esta es moderna, está labradita y dice recuerdo de, me imagino que Guatemala o algo dirá alrededor, pero esto nos da una idea de cómo una cáscara seca inspiró poco a poco y a través de los años el desarrollo de las formas de la cerámica, por lo menos acá en Mesoamérica. Y tenemos el tecomate. Esta es una representación en cerámica de una pieza que es de todos conocida en Mesoamérica, que son las cáscaras de tecomate, una forma de una de las variedades de la especie esta cucurbita. Y en Mesoamérica se le conoce especialmente por varios usos que se le dan. Generalmente es para llevar agua fresca o los granos de la siembra al campo, y el tapón va a servir como el olote o parte de la mazorca del maíz que se ponga así como tapón. Últimamente se ha vuelto bastante de moda el uso de accesorios naturales y se ha vuelto un poco de moda que en lugar de llevar el pachón con agua, se está llevando a alguien un tecomate. Estos todavía los venden en los mercados. En este caso, pues es una representación muy fina y prehispánica en cerámica de una forma natural y de una planta natural que todavía se utiliza en nuestra región. Tenemos que, como ya habíamos mencionado antes, que en nuestra región es bien difícil que se conserven materiales orgánicos precisamente por el clima y el tipo de suelos, la humedad y todo esto. Entonces, mucho de lo que nosotros conocemos que podían haber tenido los antiguos mayas, aparte de la ropa, del decorado del cabello, de las capas de plumas y capas de piel con todavía pelo de los animales, telas y la gran variedad de vestimenta que muy, muy interesante es qué tipo de artefactos tenían para guardar y para servir comida. Acá tenemos un vaso, esta sí es una fotografía de un vaso de un solo lado, y tenemos a un personaje sentado con su pectoral, su carita viendo hacia un lado y un tocado con plumas y flores y varios elementos
sentado también en una banca, pero ustedes ven aquí abajo, esta representación acá está representando que él tiene una canasta o un plato, o canasta o plato decorado de la misma forma que nosotros vemos estas dos vasijas acá. También tiene lo que parecen ser tamalitos o algún tipo de alimento o frutas adentro de ese platón. Él está en una recepción o está listo para compartir la comida. Tenemos, este es un vaso que sí está en custodia de la Fundación Ruta Maya. Estos están en otras colecciones. Y si se dan cuenta ustedes, tienen las figuras y la forma como que si fuese un textil o quizás una canasta tejida. Esto, si no tenemos nosotros las pinturas que vienen siendo como una foto Polaroid de la época, por lo menos tenemos alguna forma de ir buscando qué piezas imitaban ciertos materiales. Entonces tenemos que además de las vasijas, pues se podían servir en cestas o en vajillas finamente decoradas como esta. Aquí tenemos un vaso con 3 personajes que están ricamente ataviados. Ustedes ven, también es otra escena en la cual está un personaje principal, un noble, posiblemente un gobernante, ya sentado en su banca con un platón trípode, de las 3 soportes acá, y unos bollitos o tamalitos con salsita. Los epigrafistas son los académicos que estudian y descifran los textos jeroglíficos. Todos estos vasos han sido estudiados por epigrafistas. Es una disciplina que va entre la historia del arte y la lingüística. Entonces, no todos los arqueólogos saben lo de los glifos, pero el epigrafista nos apoya en el sentido que descifra los textos que generalmente aparecen en este tipo de vasos. Acá lo interesante es que se está tratando de una reunión diplomática donde se está compartiendo la comida y la bebida. Esta persona que está aquí hincada está mostrando una sumisión al personaje y hay otro asistente atrás. Ustedes pueden ver la vestimenta y todo, pero están viendo que que algo que es bastante frecuente es que para las reuniones diplomáticas y reuniones oficiales se iba a compartir la comida y la bebida. Acá tenemos otra imagen, esa también son fotografías en desplegado, como yo les comentaba antes. Está una escena donde está un personaje sentado, una mujer atrás, y también tiene un platón con 3 soportes acá, con tamalitos o algún tipo de comida un poquito ya más alargada. Hay gente que le dice, es que lo que tenían ahí eran elotes cocidos o elotes asados. Tal vez, no sabemos, pero sí es algo de comer. Aquí tenemos un personaje que está con un gran abanico, o sea que había calor, lo estaban abanicando. Y acá en la entrada vemos a un personaje que está hablando o tal vez parando a una señora que viene con otra vasija, seguramente con alguna ofrenda de comida. De acuerdo a los epigrafistas, pues es un palacio donde se ve un gobernante y está preparándose él para la guerra. Lo han de ver leído, mencionado acá. Y la ofrenda es una ofrenda de tamales. Acá esta filmina es muy, muy importante porque estamos viendo ya vasijas que ya mencionan el cacao. ¿Se recuerdan que yo en la primera parte les mencioné que había un glifo que a finales de los 80s fue descifrado por David Stewart como el glifo de cacao? Y ese glifo va a aparecer frecuentemente en las vasijas que se consideraban que eran vasijas para beber cacao o para contener cacao. Esta es bastante interesante porque esta que tenemos acá, esta está en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. Es importantísima. Primero porque es una de las únicas 3 vasijas que hasta el momento yo sé que se conocen que tienen tapadera de rosca, como esta y esta de acá.
Hay una tercera, esta es una colección pues en el museo, esta es una colección europea. Hay otra vasija que no tiene la misma forma, pero que sí tiene la vasijita, la tapaderita de rosca. Y en este caso se les conoce como vasijas cacaoteras, porque van a tener el glifo del cacao relacionado. Lo interesante de esta es que hay una anécdota muy bonita, y esta me la contó personalmente el doctor Richard Adams, que fue el director del proyecto Río Azul, cuando descubrieron esta pieza. Al momento que la descubrieron, no podían abrirla y estaban batallando suavemente tratando de abrir la vasija. Y aparentemente pasó un trabajador ahí cerca y dijo, yo se las abro. Y ¡pac! Sin ninguna dificultad la abrió y se las dio y siguió su camino. Y lo fantástico es que para ese entonces todavía no se sacaban muestras de los restos adentro de las vasijas. En este caso ya se estaba haciendo y existía la propuesta ya de David Stewart del simbolismo del glifo del cacao, y en este caso que aparece el glifo en esta vasija, estaban a la espera, a la expectativa. Sí sacaron la muestra del interior y lo mandaron a la fábrica de la chocolatería Hershey's en Estados Unidos. La gran sorpresa y muy agradable fue que efectivamente el contenido que tenía la vasija era cacao. Entonces, eso hubo dos cosas. Arqueológicamente se comprobó para qué servía la vasija. Fue una vasija encontrada en contexto arqueológico, o sea, dentro de una tumba del cual se le conocía dónde estaba, qué fecha tenía y todos los materiales asociados a ella. Es la importancia del contexto. Y tercero, se confirmó una lectura jeroglífica que todavía estaba en duda, ¿no? Ya casi seguros, pero en duda. Entonces, sí lograron que esta vasija, por tener contexto arqueológico, pudiera reunir todas las características para poder asegurar para qué servía. Y este es un tema que a veces es bien importante tomar en cuenta también, así como tocamos la parte de biodiversidad y carne silvestre, si es caza furtiva o si puede ser cacería por consumo en la población. También hay un tema complicado en las ciencias sociales y en arqueología sobre el contexto de las piezas. El contexto, lamentablemente, cuando una vasija se saquea o se excava ilegalmente o sin ninguna de los procedimientos científicos, la pieza sale a la venta al mercado ilegal de arte, se diseminan los objetos que tenía en contexto, lo primero que hacen es lavar las piezas por dentro y entregarla, y se pierde toda la información que pudo haber dado una pieza. Y esa es la parte triste. Por eso hay que evitar la compra de piezas arqueológicas para no fomentar el saqueo y el tráfico ilegal. De esos paréntesis aparte, un tema muy interesante, pero en este caso regresamos, que esta sí pudo dar esa información gracias al análisis de la parte interna. Lamentablemente estas dos, no. Aunque esta tenga el glifo de cacao, la cacaotera, nunca vamos a saber si efectivamente que tenía adentro. La mayoría de académicos acuerda de que sí es bastante común encontrar jeroglíficos que van a describir el contenido de las piezas. Sin embargo, Love Miller Cardinal y sus estudios, ella ha hecho muestreos en piezas que aparentemente dicen que tienen algún contenido adentro y resulta que lo que tienen adentro es otro. Puede entonces que no necesariamente sea específicamente lo que están hablando. Pero, como yo les mencionaba, se han encontrado vasijas con restos de chile y de calabaza y de cacao y de maíz adentro, ¿verdad? Esta es un vasito en custodia de la Fundación La Ruta Maya. Este fue repatriado en el 2009 al país y hemos tenido el apoyo del epigrafista Camilo Luín, ahora en el Museo Popol Vuh, en la lectura de lo que dicen los glifos. Este vasito, obviamente, no tiene contexto arqueológico, está decorado como imitación de madera afuera, y los glifos
permiten saber que la superficie fue presentada, fue bendecida y fue escrita como para formar parte del vaso para beber el fruto del cacao del divino señor de Chatán. En este caso, este vasito sirvió para beber cacao y está mencionando el nombre de la persona que era la dueña del vasito. En este caso, pues la lectura epigráfica es esta. La epigrafía también es una disciplina que va cambiando con nuevos descubrimientos. A veces una lectura no necesariamente era esa, sino que encuentran un nuevo significado y puede ser que cambie. Generalmente la misma idea quizás vaya a tener en caso que cambiara, pero puede descubrirse alguna lectura nueva en algún glifo en especial, pero generalmente hasta el momento eso es lo que dice este pequeño vaso. Aquí tenemos otro foto en desplegado de un vasito que podemos ver exhibido en el Museo Sylvanus G. Morley de Tikal. Es un vasito que tiene la representación de dos personajes acá sentados en cojines. Este tiene, por ejemplo, el cojín forrado con piel de jaguar, la piel de jaguar asociada siempre al poder y al reinado maya. Dos personajes con rostro de colibrí. Y en este caso, el texto jeroglífico, parte del texto jeroglífico, dice su vasija de beber para el cacao divino del dios del maíz. Entonces tenemos acá otra vasija que servía para beber cacao, pero lo que es bien, bien interesante es las recetas. Resulta, hay varios autores que han estado trabajando esto. Tenemos a Beliayev, Darvechling y Tokovinine, con un estudio muy interesante sobre los textos que aparecen en las vasijas y cómo las mezclas que presentan a veces en los jeroglíficos automáticamente nos está dando una receta de qué era lo que se estaba bebiendo o conteniendo en esa cerámica. Hay casos, por ejemplo, donde se tiene la mezcla de maíz o de cacao con camote, que es bien interesante. En otros casos, si se trata de cacao fresco del árbol, que era como refresco, como este que vemos acá, todas estas vasijas están en la custodia de Fundación Ruta Maya y hemos tenido colaboración de varios epigrafistas, como yo les comentaba, que nos apoyan con las lecturas que hay en cada uno. Y aquí en esta nos apoyó el epigrafista Guido Krempel de la Universidad de Bonn, ha colaborado mucho con nosotros y él ha determinado para qué dicen los glifos que contenían este cacao de maíz elote. Ha de ser una mezcla de un atol de maíz con cacao, una forma de atol. En este caso, cacao derivado del árbol de maíz. Ha de ser una mezcla similar a la mencionada anteriormente. Aquí está el dios del maíz danzando con su enano asistente. Aquí esta es la foto en desplegado. Es una representación de los gemelos héroes. En este caso tenemos la vasija para cacao en fruto o jugoso. Esta debe haber sido un refresco hecho de cacao que todavía se consume en Chiapas y en gran parte de Guatemala como fresco. Así una bebida refrescante, no necesariamente en forma de atol. Y este vasito que tenemos acá, que menciona que la vasija era para cacao. Entonces tenemos una bonita selección de vasos para beber estas bebidas que a veces son mezclas entre una y otra. Como yo les mencionaba, en el caso de Beliayev y los otros autores han hecho estudios sobre cabalmente determinar las diferentes recetas de bebidas o recetas de comidas que podrían haber contenido algunas vasijas. Acá tenemos otro vaso en desplegado de un gobernante, otra vez sentado en su banca, tiene un respaldo, dos personajes ricamente ataviados, esos llevan flores,
Aquí tenemos vasijas, otro platón con los tamales. ¿Quién les encantaban los grandes platos de tamalitos? También con su salsita enfrente, vasos, una tinaja. Aparentemente, cuando en arte maya se representan burbujas sobre una vasija, significa que es bebida fermentada. Y era bastante común en las festividades o en los banquetes mayas beber el cacao y beber las otras formas de las otras bebidas fermentadas o con alcohol. Entonces, inclusive flores, hay flores que se consideran que son aromáticas y se podían mezclar con las bebidas o con las comidas para aromatizar. Una por excelencia es la vainilla. La vainilla es mesoamericana. Hay producción en Yucatán y hay producción en Alta Verapaz, por ejemplo. Y sí, se sabe por los cronistas españoles que a los españoles decían que los lugareños o la gente local le gustaba mucho echar la pimienta, lo tomaban con pimienta, va a haber sido pimienta gorda, lo que en otros países se conoce como Old Spice. Esa pimienta gorda es nativa y también el uso de la miel y el uso de la vainilla para endulzar las bebidas de cacao ya en la época de colonial, porque obviamente la endulzaban, pero ya no se consumía tanto como lo hacían la gente prehispánica. Ya hubo a través de la historia muchos cambios de cómo preparar estas viandas. Y aquí tenemos un último vaso que me llama mucho la atención. Es una escena ritual, pero es la primera vez que yo vi que aparecía un borracho que está aquí. Aquí lo llevan en su pilotío, como decía un colega arqueólogo, Tomás Barrientos, que fue el que presentó esta vasija y su lectura y todo antes. El ajchi menciona, es un borracho y la vasija presenta el pulque y el tabaco, también como parte de los rituales o las festividades. Esto es ya un último ejemplo. Con esto, pues vimos en la primera parte los ingredientes, las frutas, verduras, hojas, que tienen consumo desde la época prehispánica. ¿Cuáles de estos han conquistado el mundo? Vimos el aguacate, la vainilla, el tomate, el cacao de plano y variedad de frutas y verduras que han conquistado el mundo y nosotros que también hemos recibido. Vimos luego vasijas inspiradas en algunas de estas frutos y también las escenas de cómo se sirven. Entonces, yo quisiera pues agradecer a la Asociación de Reservas Naturales Privadas por habernos acompañado a la Fundación La Ruta Maya en la presentación de este tema tan interesante. También a todas las personas que menciono en esta filmina y pues agradecer a todos los investigadores que nos han dado bastante que leer para poder seguir actualizando en este tema. Estoy entonces abiertas a las preguntas que han enviado los oyentes para poder responder lo mejor posible. Y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su tan interesante conferencia. Efectivamente, tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar a través del chat, que pues nos gustaría poderle dar respuesta, ¿verdad? Entonces le voy a ir leyendo cada una de ellas, ¿verdad? Para ir respondiendo. Nos quedan alrededor de 10 minutos, entonces dentro de ese tiempo vamos a responder estas preguntas. Bueno, si son, bueno, vamos a ir lo más rápido posible para que no se queden con la duda. Ok. Nos pregunta Ivania Cibrián, no nos menciona de dónde es, pero nos pregunta lo siguiente: nunca he podido encontrar la fecha desde cuándo se empieza a elaborar la masa nixtamalizada. Si usted sabe Bueno, alguna fuente donde lo encuentra.
Aparentemente, la masa nixtamalizada comenzó hace 3.500 años. Los estudios los ha estado haciendo Paredes, ahorita le doy la referencia, Paredes López, Guevara Lara y Belio Pérez. La nixtamalización y el valor nutritivo del maíz en la revista Ciencias 92. Octubre, marzo. Entonces, hay una referencia y hay un link para poder acceder a esa publicación. Yo creo que se la voy a mandar a Juan o ver cómo la podemos publicar, compartirla, porque sí es una revista de ciencias en México del año 2009. La revista se llama Ciencias 92 y es Paredes López, Guevara Lara y Belio Pérez del 2009. La nixtamalización y el valor nutritivo del maíz. Esta es un estudio que hicieron precisamente sobre ese tema en especial. Hay otras que si busca en Google como nixtamalización del maíz, encontrará varias documentos en PDF que la pueden ayudar. Ok, muchas gracias. Ahí está el gallo. Cabal, no nos falla. De ahí tenemos una pregunta de Pablo Pinto, que nos pregunta cuántas clases de maíz hay. Hay varias clases de maíz. El Sia maíz es el más antiguo y el que arqueológicamente se considera que es el de mayor tiempo de consumo, pero sí hay muchísimas variedades y no sabría decirles específicamente cuánto, pero un agrónomo podrá. Y en el caso de la región maya, hay lotes o el maíz de varios colores, destacando el amarillo criollo, el rojo, el negro, y hay otro que es blanco también, y eso que quizá ella se refiere a esas variedades de maíz, que son cuatro colores especialmente, pero variedades sí hay más. Sia maíz es quizás el más antiguo. Ok, muchas gracias. De ahí nos pregunta de nuevo Ivania Cibrián. Sí, bueno, menciona que los comales más antiguos que se han encontrado, ¿de qué fecha datarán? ¿Cuáles? Los comales más antiguos, ¿de qué fecha datarán? Los comales no sabemos. Podrían ser del periodo clásico. Estamos hablando del 250 al 900. Que se sepa comales anteriores a esos no hay. No, para el clásico temprano o preclásico, no conozco yo que hayan comal como tal, como que es la plancha para colocar sobre el fuego. Esa ya es clásico tardío. Y posclásico definitivamente sí, estamos hablando ya de la época del contacto, 1400 ya podía haber el comal. Ok, muchas gracias. De ahí Celiflora nos pregunta, ¿quién o cuál cultura descubrió la tortilla? ¿Y de dónde se tiene registro del uso cotidiano de la tortilla como un instrumento para comer? Bueno, la tortilla aparece formalmente, visualmente, en ya los registros de los españoles ya en el siglo XVI. Antes de eso, no hay evidencia de tortilla como comida. Si la hubo, no es posible saber por la falta de condiciones climáticas que nos permitieran o encontrar una tortilla tiesa, como hacen a veces el pan en Europa. Han encontrado pan tieso en Europa. En este lado de América no aparece en la pintura cerámica tampoco, no aparecen en figurillas tampoco, pero podría ser. Sin embargo, ya para el siglo XVI sí hay evidencia de la tortilla y el registro pues por los cronistas. Ok, muchas gracias. Ella es área maya, la tortilla sí es área maya. Ya para Yucatán, toda la península de Yucatán ya se
se consumía. Ok, ok. De ahí nos preguntan de parte de CEMAT si tiene más información sobre frutas que se fermentaban. Fruto que se fermentaba el cacao. em, el, el, sería la y el maíz. Para prehispánico, cacao y maíz, el balché se hacía de maíz. Inclusive muchos de los licores tradicionales de hoy son con maíz. Frutos, por ejemplo, podrían haber sido el níspero, no, níspero no sé, no sé si es local. Pero generalmente de esos dos es lo que se tiene evidencia de. De ahí podrán ser, pero ya quizás con frutos importados de Europa. Ok, ok, muchas gracias. Nos pregunta Adira, ¿el cacao se cultivó primero en Mesoamérica y después en Suramérica? ¿Su origen es mesoamericano? Y bueno, solo para mencionar, esta pregunta generó un poco de, o sea, hubo una discusión en el chat sobre el origen realmente del cacao. Ahora algunos decían que era suramericano y otros que sí era mesoamericano, entonces para aclarar. Aparentemente es sudamericano Ok, ok. y fue desarrollado y potencializado en Mesoamérica. Hasta ahí donde conozco yo que lleguen los estudios. Siempre ha habido un poco de discusión, pero porque los cacaotales mesoamericanos sí se desarrollaron muy bien. Es lo mismo que mencionaba yo con el caso de África, ¿va? Allá también hay cacaotales espectaculares, pero allá se exportó de América para África y allá desarrollaron lo mismo que el café en nuestra región es extranjero. El cacao aparentemente sí viene de Sudamérica. Ok. Ahí nos pregunta Werner Arraya, desde Costa Rica. Ujú. Él menciona que es guía turístico en Costa Rica y pregunta qué elementos se deben de tomar en cuenta para datar una escena. Para dar. Para datar una escena. Me imagino que para dar fecha a algún tipo de escena. Sí, sí, esa tuve la oportunidad de contestársela en persona, Ujú. pero lo que yo le comenté es que cuando tiene que ver bastante bien la pieza y primero, si tiene contexto arqueológico, pues ver en qué lugar se está excavando y obtener los datos del arqueólogo excavador. Si la pieza lamentablemente no tiene contexto arqueológico, entonces sí tiene que ver el estilo, la forma de la pieza, compararla con piezas conocidas, pero sí generalmente sí tendría que ver un experto que le podría decir efectivamente si una pieza pertenece a determinada cultura. Hay ciertos rasgos, especialmente estilísticos o de pintura o de escenas o presencia de glifos que le pueden indicar más o menos de qué fecha están hablando. En el caso de piezas mayas, un vaso con presencia de jeroglíficos, un vaso cilíndrico con escena pintada, generalmente se va a tratar del clásico tardío. Pero como yo les comento, la variedad de formas y los estilos también va a depender de qué región se trate. Entonces sí, sí tiene que hacer muchos estudios comparativos. Excelente, muchas gracias. De ahí nos pregunta Ever Sandoval. En el área de Tikal usaban el ramón como sustituto del maíz cuando este escaseaba, menciona. No sé si usted tiene alguna información adicional. El ramón es un árbol maravilloso. Empezando por ahí. Y sí, desde los 70s y 80s hay bastante documentación sobre la presencia de árboles de ramón cerca y en los alrededores de los sitios arqueológicos, o sea, de las grandes ciudades. Asimismo, se han hecho estudios recientes del ramón y el ramón es la fuente de alimento de gran variedad de biodiversidad de varias especies que se alimentan del ramón, inclusive hasta el día de hoy,
las mulas, que no es un animal nativo, pero vino desde otros lados. En la actualidad es el animal de carga y los alimentan también de ramón. Sí han habido muchos estudios muy recientes, diferentes proyectos patrocinados por diferentes organizaciones ambientales y ONGs que están velando por la investigación para mitigar y para apoyar la seguridad alimentaria. Que sí, el ramón tiene un alto contenido de proteínas y de nutrientes. Y sí se está promoviendo el uso de la semilla del ramón y se está haciendo harina y se está enseñando, por ejemplo, en Petén hay proyectos donde se han mostrado a las comunidades cómo utilizar la harina del ramón para poder sustituir harina para hacer panqueques, para hacer pan, para espesar sopas, etcétera, etcétera. La presencia del ramón desde la época prehispánica cerca de los sitios hace asumir que los antiguos mayas tenían conocimiento de la edible, sería la comestibilidad del árbol. Los animales lo comían libremente y me imagino que los humanos también lo han de haber estado consumiendo. Yo he tenido la experiencia de caminar en la selva maya y no hay cosa más deliciosa que una frutita de ramón madura. Cuando uno va caminando y son deliciosas. O sea, estoy segura que sí la consumían. Es hasta recientemente, bueno, es en las últimas 2 décadas, que sí se ha hecho los esfuerzos de ver las, digamos, bendiciones nutricionales de la semilla del ramón. Pero sí es un árbol muy apetecido en la selva maya. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos por acá nos la hace Iris Coto, quien menciona que le sorprendió muchísimo el tema, la mención del oroco. No pensó que fuera un alimento tan ancestral. Le gustaría que se ampliara un poco sobre él por su valor nutricional o si tiene alguna otra información acerca del oroco. No, en el caso del oroco lo mencioné como una planta nativa. Una planta nativa que se utiliza ahora como acompañante en comidas con maíz. Por ejemplo, las tortillas con loroco o tamalitos de loroco. Es una planta nativa. No hay evidencia que fuera ancestral, pero precisamente porque mucho de la gastronomía local o gastronomía del área maya se ha comunicado de madres a hijas generacionalmente. Es bastante posible el loroco lo hubiesen consumido mucho tiempo antes. A lo más que nosotros nos podemos hacer para asegurar algo de si se consumió y no y cuándo, tendríamos que verlo representado en el arte o como parte de los análisis internos de alguna vasija al momento de hacer una excavación. Pero un detalle muy interesante que quiero que todo el mundo sepa es que en el caso de gastronomía y en el caso de creencias espirituales y rituales, generalmente van a tener muchos años de historia atrás, porque vienen siendo prácticas que se transmiten de padres a hijos o de madres a hijas generacionalmente. En el caso de la comida, se puede asegurar que así es. Lo que se consume ahora se traen las recetas desde hace mucho o el uso de determinados productos. Es hasta este siglo que ya los chefs están haciendo experimentos con formas de cocción, que el nitrógeno y que las diferentes formas de hacer una comida, pero el uso de determinados ingredientes, los que han logrado trascender en la historia, generalmente vienen desde atrás. Entonces,
No puedo asegurar que el loroco haya sido una comida ancestral. Lo que puedo asegurar yo es que es nativo y que sí forma parte de la gastronomía actual, local. La consume tanto en el oriente de Guatemala como en Honduras. Se conoce mucho el loroco. Otras regiones de América no lo tienen. ¿Verdad? Entonces, a eso me refería yo con una planta mesoamericana. Ok, ok, entonces ahí terminamos con las preguntas. Muchas gracias a todos los que participaron, personas que nos estuvieron escuchando desde México, Costa Rica, ¿verdad? También aquí desde Guatemala. Muchas gracias a Sofía Paredes, ¿verdad? Y a la Fundación La Ruta Maya por esta tan interesante presentación. Es importante mencionar que esta conferencia va a estar subida tanto en las redes sociales de la Ruta Maya como de la Asociación de Reservas Naturales Privadas, en el caso de la Asociación de Reservas en su página de Facebook, y en el caso de la Ruta Maya estará en la página de Facebook y en su canal de YouTube también, para que la puedan escuchar, ¿verdad? En cualquier momento, ahí estarán disponibles. Y cualquier comentario o pregunta, con mucho gusto me la pueden hacer al correo electrónico que ustedes ven en pantalla, que yo lo compartiré siempre con el personal de la Asociación de Reservas, que como yo les comentaba, hemos trabajado juntos en la divulgación de temas que combinen el patrimonio cultural con la parte de naturaleza, en vista de que en ambos pues hemos firmado convenios de cooperación técnica y participamos a la vez en otras iniciativas y en otras mesas de trabajo con otras organizaciones. Entonces nos tienen a la orden por acá. Y Muchas muchas gracias gracias a por su todos. asistencia y por haberme escuchado y pues esperamos vernos en una próxima oportunidad. Nos vemos, muchas gracias. Adiós. Adiós.